vemos aquí en Destino 2011 con el presidente y alcalde Álvaro Arzú. Presidente, la seguridad ciudadana, la ciudad capital. Ustedes han sido eficientes en la Policía Municipal de Tránsito. ¿Qué le impide hacerse cargo del control de la ciudad, como lo hizo Giuliani en Nueva York, como lo ha hecho el alcalde en Medellín con tanto éxito y en otras ciudades de América Latina? Bueno, aquí lo que lo impide es la ley. Es decir, nosotros tenemos la función única y exclusivamente atribuida al tráfico. Y nuestros agentes son agentes desarmados que están en la ciudad. O sea, nosotros no tenemos por ley la capacidad de poder proyectarnos en ese sentido. Sin embargo, a mí pásenme la Policía Nacional y el Ejército y con mucho gusto yo me hago cargo de la seguridad, no solo en la ciudad, sino que en todo el resto del país. Pero se aguantan, eso sí, porque hay que tomar decisiones sumamente enérgicas, hay que levantar el entusiasmo y dignificar a la gente policial, porque yo he visto mucha presencia policial en las calles. Lo que pasa es que el policía, cuando ve un hecho delictivo y por 2.500 quetzales tiene que jalar el gatillo y saber que el primero que va a ir a la cárcel es él, pues voltea a ver para otro lado. Eso es lo que está pasando realmente. No es cuestión de más armas o más patrullas o más agentes, no. Se puede hacer con los que se tienen. De hecho, nosotros lo hicimos con menos agentes y con menos patrullas y con menos armas. Y de hecho hicieron una ley específica para pasar el control de tránsito a la municipalidad. En la presidencia. No, cuando estábamos en la presidencia, ahí está la gráfica, y nosotros bajamos los índices delincuenciales dramáticamente con menos agentes, con menos armas y con menos policías. Tenían servicio de inteligencia, hoy no existe prácticamente. Bueno, eso sí es otra cosa. Se necesita la función del ejército y se necesita una función de inteligencia que los militares la tenían y se disolvió sin tener otra civil. Eso sí fue catastrófico. Pero bueno. Y estamos pagando las consecuencias hoy. Claro que ahora, usted habla del ejército. Pero era por la presión internacional. Imagínese usted que es el daño que nos han hecho en ese sentido. Ahora se lamentan, por supuesto. Qué tontos fuimos, sí, pero después del trueno, Jesús María. Habla usted del ejército. Usted tuvo el gran mérito como presidente de dejarnos un país con la firma de la paz, lo cual es una bendición, un país formalmente en paz. En esos acuerdos de paz se habla de un proceso de desmovilización del ejército. Y los más agudos analistas nos hablan de que esa desmovilización en algún momento fue un exceso. Nos excedimos, fuimos más papistas que el Papa. Y al haber desmovilizado y sacado comandancias y cuarteles de distintas zonas geográficas del país, se habla de que se le entregó al crimen organizado esas áreas geográficas porque las dejamos sin autoridad. Claro. Nosotros desmovilizamos el excedente. Nunca desmovilizamos realmente el efectivo en armas. Habían muchas maniobras inmorales dentro del ejército, así había, bases militares que se cobraban sueldos de soldados que no existían, se cobraban uniformes que tampoco se daban, se bajaba la calidad de los alimentos en las bases y se cobraba como que fueran de primera calidad. Eso fue lo que pusimos en su lugar. Pero el ejército es vital. Pero luego vino una desmovilización mayor. En el siguiente gobierno de efectivos. Hicieron una cantidad de tonterías. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Desmovilizaron bases, quitaron todo lo que teníamos y habíamos creado en la frontera con México, en el área del Petén. Y yo creo que hicieron una serie de disparates, no sé si con mala o buena fe, pero eso sí fue grave. Ahora bien, todavía estamos a tiempo. Es decir, tenemos fuerzas de seguridad, hay que armonizarlas, hay que ponerlas a trabajar en conjunto, hay que dignificar a la gente para que sepa claramente que no se va a hacer un circo de él si jala el gatillo, porque si hay un hecho delincuencial, el agente tiene que saber que hay un jefe que va a dar el pecho por él. ¿Usted implica que las acusaciones que se están haciendo en estos momentos a autoridades de seguridad del país, del gobierno de Óscar Bechet, son inapropiadas, son injustas? Hay de todo. Pero mire, no hay que hacer un circo del tema. Perfectamente, nosotros tenemos muchas veces problemas de irresponsabilidad en nuestros agentes. Inmediatamente nosotros los censuramos, los llevamos a los tribunales, si ese es el caso, pero no hacemos un circo del tema. Hay un tema de derechos humanos que tenemos que cumplir y que tenemos que ser rigurosos en el cumplimiento de él. Sí. Y los derechos humanos se aplican tanto a los delincuentes como a la gente común.
Pues el problema es que ahorita se siente como que el agente, el que representa la autoridad, está desprovisto de la protección de los derechos humanos. No existe para ellos. Y eso está mal. Es decir, nos pasamos de tueste. Eso es lo que más papistas que el Papa. Exactamente. Presidente, desde que usted dejó la presidencia hasta nuestros días, tenemos 12 años de abandono en el país. El presidente Portillo es un hoyo negro en la política nacional. El presidente Berger es una historia de ineptitud y una gestión bastante torpe. Y hoy el presidente Colón, que recibe esa herencia, no encuentra la salida para el país. Los guatemaltecos que nos están viendo hoy en este programa inaugural quisieran saber qué haría usted con el país hoy, qué recomendaría a usted, Bueno, no. Porque es un momento, no es un momento de choque, no es un momento de conflicto, es un momento de unidad, de conciliación, de poner de acuerdo a los poderes fácticos del país para que no se termine de ir de las manos. Yo no soy quien para hacer calificativos de las gestiones de quienes me precedieron en el mando del país, en el gobierno. Yo creo que todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas. Y muchas veces las malas que hacen no es porque quieran hacer las malas, sino que a la luz de las circunstancias del momento era lo que había que hacer. Entonces, venirlas a calificar muy recientemente como que no vale. Por eso es que dicen que a los gobernantes los empiezan a calificar con sobriedad y con objetividad hasta 50 años después de que ejercieron el mando, cuando ya se aplacan las pasiones y entonces se puede hacer una calificación más o menos objetiva de cada uno de los gobernantes, y no solo en Guatemala, sino que en el mundo entero. Por ejemplo, yo le pongo a usted el ejemplo de una persona que la he estudiado yo un poco, que es el general Rafael Carrera. Un hombre que salió del poder por la puerta de atrás, que siempre se le calificó de un indio iletrado que no sabía ni poner su nombre. Pues yo le digo a usted que si no hubiera sido por el general Rafael Carrera, el límite de Guatemala con México sería Chimaltenango. Pero en su momento, hasta ahora, yo pongo una placa en la Plaza de la República en la que pongo una frase del presidente Rafael Carrera, que dice: queremos hacer un gobierno del pueblo y para el pueblo y por el pueblo. Lo dijo 23 años antes que Lincoln. Y a Lincoln le tienen un monumento más grande que el Palacio Nacional en los Estados Unidos por esa frase, más que todo. Es decir, es la frase que lo identifica. Pues lo dijo 23 años antes nuestro indio iletrado Rafael Carrera. O sea, presidente de Centroamérica, presidente vitalicio de Guatemala. O sea, hasta los 50 años después es que se viene a calificar en una forma objetiva. Yo no voy a calificar a mi sucesor, por ejemplo, el presidente Portillo, mi enemigo, que hizo lo indecible para tratarme de acusar de algo y que la prensa se dio un banquete con sus acusaciones en contra mía, pero lo que se le hace a él, yo no estoy de acuerdo. Imagínese usted, solo déjeme explicarle esto. Me parece injusto. Un presidente merece, mientras no haya sido condenado, el que lo sometan a una prisión domiciliaria. Que lo tengan en una casa con todas las seguridades, pero no llevarlo cual vil delincuente encadenado a una prisión. O como llevaron a su vicepresidente Francisco Reyes, quien me es bastante antipático, por cierto, y que también fue mi enemigo y trató de hacerme cualquier tipo de acusaciones, que lo llevaron engrietado en la palangana de un pick-up. Eso no se hace. ¿Sabe por qué? Porque lo pagamos todos los guatemaltecos. Porque en el exterior nos califican, miren, esos son los gobernantes del país, esos son los guatemaltecos. Presidente, es una realidad muy dura. Miguel Ángel Rodríguez, amigo personal, presidente de Costa Rica, fue preso a una prisión. Sí. Rafael Ángel Calderón también. No Alberto Fujimori también fue a una prisión. Costa Rica no ha terminado de pagar eso. O sea, lo pagamos los guatemaltecos. No se le hace eso y no hay necesidad de hacer eso. Cuando sea condenado, que lo lleven a prisión. Pero mientras tanto, él es un expresidente, mi enemigo, Estoy hablando de mi enemigo, de mis enemigos, porque ambos dos, tanto Portillo como Paco Reyes, hicieron, como le digo, lo indecible para ver que me acusaran de algo. No, por supuesto no pudieron acusarme de absolutamente nada. O sea, son mis enemigos. Respetable criterio, presidente. Volvemos con ustedes en Destino 2011 después de este corte comercial.